¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar un equipo radiograbadora de la marca Magnavox, el cual, como pueden ver, tiene doble casetera, así es que nuestro amigo One Mystery ya por fin se te va a hacer ver un equipo de doble casetera. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero, que es lo estético. Físicamente el equipo está muy bien. Todavía no ha sido sometido a limpieza ya a fase final. Y yo digo fase final porque lo primero fue remover lo que es el polvo que tengan estos equipos. Es lo primero que yo hago con cepillos, aire comprimido, etcétera, ¿ok? Para al final ya aplicarle el limpiador bien como debe de ser y dejarlo con una apariencia pues agradable, que dé el aspecto de que prácticamente nunca lo usaron o está reciente, ok. Entonces, bueno, en términos generales el equipo está muy bien, físicamente, estéticamente luce muy bien. Y bueno, en este video vamos a ponerlo a prueba para verificar su calidad de grabación y reproducción, así como también la calidad de sintonización que ofrece, ya que cuenta con banda de radio AM/FM. También tiene la característica de reforzador de bajo. Ellos lo bautizan como DBB, que es Dynamic Bass Boost, ¿okay? Un reforzador de bajos dinámico. Y también nos ofrece la posibilidad de hacer una sincronización de cassette a cassette en dos velocidades, alta velocidad y en velocidad normal. También vamos a tener la posibilidad de escuchar este audio sacándolo por lo que es salida de audífonos y lanzándolo ya sea a un sistema de bocinas externo, radiograbadora, amplificador, lo que ustedes gusten, para poder escuchar a un nivel mayor, ¿ok? ¿Qué más pasa a mencionar este equipo? Bueno, tenemos un selector aquí de funciones. En este caso, en este caso hay tres posiciones, aunque la mayoría de radiograbadoras, al menos las que son sencillas, tienen dos posiciones, que es tape, que significa, bueno, en tape se entiende que el radio está apagado y el cassette está listo para comenzar a reproducirlo, ¿ok? Aunque aquí agregan un tercero que es dubbing. Entonces ahorita está en la posición de tape, que a su vez es radio apagado, pero si yo lo muevo a donde dice dubbing, entonces ya vamos a tener habilitada la función de transferir de cassette a cassette, ok. Bandeja letra B es para reproducir y también para grabar, mientras que la bandeja letra A es solamente para pura reproducción. Y de hecho aquí nos menciona que tiene un playback continuo. Significa entonces que en teoría, si yo tengo un cassette en la bandeja A, se termina ese cassette, va a continuar entonces con el cassette que haya instalado en esta bandeja. Ok, entonces también vamos a verificar esa cuestión. Y qué más, bueno, la tercera posición es radio. Y acá, no miento, aquí vamos a seleccionar lo que es las bandas AM, FM, el botón tipo perilla. Bueno, es una perilla para sintonizar los cuadrantes en la radio, ok. Ahí se alcanza a ver, sí, ahí está, cómo va recorriéndose aquí este selector, ahí está. Es una radio análoga, ok, que para mí son las mejores en cuanto a recepción de estaciones, porque la verdad tienen muy buena sensibilidad. Los prefiero por mucho encima de los radios digitales, ok. ¿Qué más? Sus controles de reproducción, los cuales van a ser mecánicos para ambas bandejas. La antena que está, bueno, con la que viene, no sé si se la cambiaron o sea la original. No creo que sea la original. Vamos a voltear aquí el equipo. Ok, es una mini antena, una micro antena que tiene aquí. Entonces está muy bajita. No sé si se la habrán cambiado, la verdad. Si se alcanza a mover, pero mira, es una miniatura.
Entonces ya depende si la persona le quiere poner una antena que sea de mayor longitud, pues bueno, entonces ya sería cuestión del usuario de cambiárselo. Es muy fácil. Acá abajo tiene el tornillo y acá también tiene uno si es que solamente quieres cambiar esta pieza, pero si quieres cambiar todo completo, entonces se quita acá abajo. Ok, entonces ahí está la manija, la compuerta de acceso a las pilas. En este caso el equipo va a poder funcionar con 6 pilas tamaño D, de las tipo linterna. Aquí está la tapa con su espuma Sofom original. Está todavía en buena condición. Quiero mencionar que este equipo no tiene exactamente el año en el cual fue fabricado, pero por el tipo... bueno, me parece que va a ser... Sí, va a ser este. Ok, posiblemente, mira, es lo que le iba a decir hace unos momentos, pero ya le agarramos el hilo, ok. 05 diagonal 96, una letra al final, posiblemente que sea mayo del 96, ok. Pero este equipo, sí, con seguridad pertenece a la década de los 90 por su diseño, que es como lo están viendo, un poquito más redondeado, a diferencia de las radiograbadoras que salieron en los 80s que eran cuadradas. Ya en los 90s empezaron a salir así más redondeadas, un diseño un poquito más suave, ok. Las espirales que están al interior están en perfecta condición, cero rastro de óxido, todo está muy bien. Vamos a hacer un acercamiento ahí a las terminales para que las vean, ok. Y acá también, ok. Acá abajo tiene un número de serie, terminación 2988. Ahí está el modelo, hecho en China, ok, por Magnavox, ok. Y bueno, decidí adquirir esta radiograbadora Magnavox porque, como mencionó nuestro amigo Gabriel, la mayor parte de las veces presentamos puras de la marca Sony, pero en esta ocasión pues ya le cambiamos. No me pasó nada acá. Ya le cambiamos a lo que es un equipo de la marca Magnavox. En un video previo a este que estoy grabando, acabo de hacer un demostrativo de una Panasonic de finales de los 80s, que está buenísimo ese equipo también, ok. Pero cada equipo es diferente, entonces en este equipo vamos a poder hacer copia de cassette a cassette, grabar de radio a cassette. También vamos a poder lo que es experimentar la música, pero con refuerzo de bajos, factor que no tiene la otra radiograbadora. Y pues bueno, básicamente eso. Entonces vamos a empezar con lo que es la sintonización de la radio. Vamos a echarle un vistazo desde arriba cómo se ve. Está controles mecánicos, todo lo que había dicho, la perilla de sintonización, selector de banda, salida de audífonos de 3.5 milímetros, selector de función, y acá el control de volumen deslizable, ok. Aquí por ejemplo, esto que dice Dubbing Speed es lo que les mencionaba, sincronización a velocidad normal o a alta velocidad. Y lo mismo acá, reforzador de bajos, ahorita está apagado, ahí está aplicado, ok. Vamos a ponerlo todo abajo, todo bien. Y este selector era el que les decía que es muy importante. Ahorita está en la posición de dubbing, ok, pero aquí es a posición de tape, que es apagado. Y todo para acá es radio ya encendido. Ahí ya la radio ya está encendida, aunque no tenemos un LED que nos indique que está activa la radio, pero ya por la posición del selector es que ya está habilitado el radio. Tape, ok. Cuando quieran hacer copia de cassette a cassette, hay que ponerlo en dubbing, okay. Mientras tanto ahí está apagado, ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que es la prueba de sintonización. Ya estéticamente ya vieron que el equipo está muy bien, está entero, le falta su última fase de limpieza, pero en sí en general está muy bien, ok. Vamos entonces a encender la radio, volumen abajo, todo bien, subimos un poco,
Violet. Voy desde acá. Ok, FM, listo. Ok. Justamente recientemente mencionaron a Rebeca de Alba. Obviamente recuerdas a Rebeca de Alba, ¿no? Que Ok, aquí ya vemos un LED que está encendido. Mira, ahí está el LED. Este LED significa que la estación la está captando en FM estéreo. Ok, calidad estéreo. Ese LED solamente va a aplicar en la banda FM. Ok, vamos a seguir. un personaje que se llama Agustín, que es un chico muy guapo, modelo, que es amigo de Nicole, el que ganó segundo lugar en la temporada. Únicas canciones es Se me antoja. Para participar, No sé si le hace falta una antena que esté más larga. Esto está demasiado pequeño, la verdad. Ok, vamos a ir entonces con banda AM. No, pura chiripa. Yo se acabo de ver que... ¿Cómo puedo? But I think that misinformation on Twitter. Esta promoción puede cambiar en cualquier momento. Padre nuestro que estás. Dos personajes más importantes. Jim Lina, que también. Si bien es cierto, es un personaje. Señor como su padre. Él empezó a... Ok, hasta ahí llega. Vamos a dejar una estación ya fija para hacer las grabaciones. Quiero saber, detener. Para que nuestros servicios reales te ayuden. Llama ahora al 800-280-1876. Ok, ahí apagamos la radio. Ok, y bueno. Ya hace unos momentos desconecté aquí el adaptador que tengo de la videocámara porque tal vez me estaba haciendo un poquito de interferencia. Entonces la antena de por sí es miniatura, es una microantena. Entonces con el adaptador conectado aquí al múltiple muchas veces sí afecta la recepción de cuadrantes. Ok, bueno, entonces en este caso sí escuchamos más estaciones en AM que en FM. Ok, posiblemente la antena, eso sin duda hay que colocarle una antena que sea pues de una longitud adecuada y que esté entera. Lo pueden conseguir en cualquier electrónica, una antena universal y listo. Ok, entonces vamos a ir entonces con la prueba de reproducción de cassettes, comenzando con la bandeja letra A. Antes de comenzar con la prueba de reproducción de cintas, voy a mencionar que este equipo se le reemplazaron las bandas, ok, para ambas bandejas, ya que bueno, pues a lo que se pudo inspeccionar, pues ya estaban perdiendo tensión. Entonces posteriormente pues ya iba a quedar sin, ya sea sin reproducir, sin rebobinar, adelantar la cinta. Entonces aparte pues se le dio limpieza al interior, ok, con aire comprimido y hasta ahorita limpieza externa. Ya al final se le va a dar el toque definitivo para la sesión de fotos. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con este cassette. Ok, este cassette y el sentido en el cual corre la cinta, me parece que sí nos lo está indicando aquí con una ventana. Me parece que corre para allá. Bueno, vamos a hacerlo de esa forma. Bueno, en las teclas sí, de derecha a izquierda. Okay.
Muchas veces al empujar la compuerta puede ser que el cassette no encaja bien en los engranes, en las aspas, y tengas que girar un poquito, mover las aspas o volver a introducir el cassette, ¿ok? Entonces vamos a escuchar un poco aquí la reproducción de esta música. Ahí va. Pausa, seguimos, vamos a regresarlo, a estar rebobinando. Esta ventanita que tiene casi no da mucho margen a poder apreciar bien. Me hubiera gustado que estuviera más grande, estuviera estado mejor. Adelantamos un poco. Vamos a volver a reproducir parte de esa música, pero ahora en la bandeja letra B, sobre todo para que presten atención y comparen la velocidad, la calidad de reproducción entre bandeja y bandeja. Esta bandeja, la letra A, en ocasiones como ahorita, no sé si lo notaron, que al momento de expulsar como que roza un poquito acá arriba, no sé, tal vez sea un poquito error de diseño, no sé. Mira, ahí está, rozó un poquito. Si en dado caso que no salga, pues un pequeño empujón, pero la verdad, ok, ahí está. Si se alcanza a rozar un poquito aquí arriba, algo ahí que alcanza a rozar con el cassette. Ok, vamos a escuchar ahora aquí esta bandeja, a ver qué tal reproduce. Adelantamos un poco más.
pausa. Seguimos. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya escuchamos que en ambas bandejas prácticamente es la misma calidad, velocidad, mismo sonido, entonces no hay problema por eso. Les recuerdo que tiene sus bandas nuevas, ok, y eso decidí hacerlo porque si no las cambio, al cabo de unos cuantos meses ya se van a terminar de aflojar, entonces ya va a dejar de reproducir o rebobinar, y pues la verdad no queremos eso. Ok, bueno, vamos ahora a hacer la prueba de sincronización de cassette a cassette. Aquí tengo este cassette, vamos a escuchar para que vean qué es lo que hay. Ok, bajar un poquito. Que tienen a Michoacán a expensas del crimen. Ok, ahí grabamos parte de un programa de radio. Ok, ahora ya lo regresó otra vez desde el inicio, y ahora voy a regresar toda la canción. Ok, vamos a seleccionar aquí donde dice dubbing, lo vamos a recorrer toda la izquierda. Ahí está. Acá de los tres selectores, bueno, este es un control deslizable, no cuenta como selector, pero estos selectores, el de la derecha es el selector de velocidad para sincronizar copia de cassette a cassette. Entonces lo voy a colocar en la velocidad de alta, todo hacia arriba, y en este momento ya está listo para hacer una sincronización, es decir, vamos a copiar de bandeja A bandeja B a alta velocidad, y todo lo que escuchen ustedes, todo lo que alcancen a escuchar a alta velocidad, se va a escuchar como sonido de caricaturas de animalitos, pero se va a estar copiando. Ok, vamos a copiar parte de esa canción a esta cinta que escucharon que tenía el programa. Ok, entonces vamos a poner aquí pausa, play. Ya se quitó la pausa, pero vamos a darle otra vez, pausa, rec. Ahí está. Este ya está en posición de rec, este en playback, y ambos ya tienen colocada la pausa. Entonces voy a quitar la pausa al mismo tiempo, un solo toque, y van a comenzar a grabar de letra A a letra B a alta velocidad. Ok, vamos a regresar entonces toda esta cinta. Vamos a sacar este cassette y veamos a ver qué tal se grabó. Ok, les recuerdo que cuando está regresando, adelantando o reproduciendo, si ya llegó a su tope al final, si ya se acabó la cinta, es altamente recomendable ayudarle a detener manualmente la cinta para evitar que se vaya a estropear las bandas. Ok, vamos entonces a escuchar a ver qué tal se grabó.
Ok, ya lo escuchamos, sí pudo grabar de cassette a cassette, aunque en este caso sí se alcanza a escuchar una pequeña vibración al fondo, ok, la cual, bueno, para ciertas personas puede resultar incómodos, para otros no, pero sí se alcanza a escuchar esa pequeña vibración. En algunos equipos, por diversas razones, puede ser por desgaste en sus piezas, por tal vez alguna pieza que está desbalanceada, infinidad de razones. Aunque uno utilice bandas nuevas, bandas que supuestamente tienen corte perfecto, que no tiene vibración, de todas formas suele pasar este tipo de cuestiones. Aunque en la reproducción de cintas que ya fueron grabadas en otros equipos, si tú reproduces cintas aquí en cualquiera de ellas, ya escuchamos que sí se logra una muy buena calidad de reproducción, aunque al momento de copiar, como ya vimos, sí se alcanza a registrar una pequeña vibración ahí en el fondo. Vamos a regresar otra vez esta cinta. Bueno, vamos a... ¿qué hacemos? Vamos a grabar sobre el mismo cassette. Ok, y para ello, voy a usar este cassette. Ok, vamos a usar este cassette. Vamos a escuchar a ver qué hay en este lado. Ok, voy a grabar parte de esa música a velocidad normal. Esta vez va a ser a velocidad normal. Lo selecciono hasta abajo y ya queda a velocidad normal. Ok. Bueno, pausa, record, y acá le voy a dar pausa, playback, otra vez pausa. Lo que pasa que se bota la pausa como tiene sistema de playback continuo, entonces algo ahí en el mecanismo detecta que cuando uno da playback y de repente se desacopla algo por ahí, bota la pausa. Bueno, es un relajo, pero ok, vamos a quitar entonces la pausa y ya va a comenzar a grabar. Ok, ya está. Vamos a regresar toda la cinta otra vez. Sacamos este cassette, mira, ahí se atoró. Nada grave, pero... ok, eso que se vio como un chillido es la banda que se queda así como que quiere dar, pero como ya llegó al tope, entonces hay que rápido mejor pararlo para que no esté así como que forzándose. Ok, vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Todo lo hemos estado grabando encima del cassette, ok. Ahí está, y seguía la canción que grabamos hace unos instantes. Entonces, en esta segunda sincronización que hemos hecho a velocidad normal, alcanzo a percibir que, bueno, posiblemente la primera canción, como fue a alta velocidad, posiblemente por el giro de todas las piezas, las poleas, etcétera, cause un poquito más de vibración
y eso se refleja al momento de grabar, que las piezas, todo el mecanismo está en más vibración que cuando tú lo pones a velocidad normal. Entonces yo recomiendo mejor hacer una sincronización a velocidad normal, porque por lo visto parece que registra mucho menos vibración que si lo hacemos a velocidad alta. Ok, entonces a velocidad alta sí es muy probable que sí registre vibración. Vamos a dar playback. Ok, vamos a darle alta velocidad y aquí le vamos a poner pausa, playback, grabar, pausa, quitamos la pausa. Vamos a grabar a alta velocidad la misma canción, solamente un fragmento. ¿Sí estaba? Oh, se me había pasado. A ver, ¿sí está el cassette? No. Ok, error, un error. A ver. Ok, seguimos estando aquí arriba en dubbing. Ok, entonces dijimos pausa, playback, y acá pausa, sí, pausa, record, quitamos la pausa. Esto va a ser a alta velocidad. Ok, no, saben que me equivoqué de cassette. A ver, este no es el cassette. Vamos a regresarlo. Ok, ya suficiente. Entonces, ok, alta velocidad ya está. Esta es la canción, a ver. Ahí está, esta es la canción. Pausa, playback, pausa, record. Quitamos las dos pausas. Ok, voy a regresarlo. Va después de este, ok, va enseguida de este. Ok, voy a tratar de grabar esa parte donde están con los violines. Esta parte. Ok, ahora sí, déjame ver. Ok, ahí está el silencio, todo bien. Y alta velocidad, listo. De una vez, un solo toque en rec y otro solo toque en playback. Ahí está, ok. Vamos a sacar este cassette, es el original. Vamos a regresar la copia. Y ahora sí vamos a escuchar parte de la grabación que se hizo a baja velocidad, es decir, normal, y la segunda grabación que fue a velocidad alta. A ver. Ok, esa fue a velocidad normal, ok. Viene a alta velocidad. Ok,
por lo visto sí está registrándola sin vibración. Posiblemente sea una sección aquí del cassette, digo, de tantos equipos que se han probado. A lo mejor tiene una parte que está la cinta un poquito doblada, no sé, un poquito maltratada y se registre con esa vibración, pero es a lo mejor falla de la cinta. Vamos a escuchar una sola vez más ambas grabaciones. Ok. Ahí está. Ok, listo. Por lo visto, entonces sí la hace la transferencia bien. No importa si es a alta velocidad o en baja. Se escucha igual. La primera grabación que escucharon en este cassette fue a velocidad normal. Después la segunda grabación fue a alta velocidad. Y en ambos casos el instrumento que interpretan ahí, que por lo visto es un violín, se alcanza a escuchar bien, sin vibraciones. Así que no vibraciones que digas tú, ay canijo, ¿qué pasó ahí? Okay. Entonces, por lo visto sí está bien, ok. Vamos a regresarlo todo otra vez. Listo. Y grabaremos parte de una estación de radio. Ok. Es importante que cuando ustedes estén reproduciendo música, no importa en cuál bandeja, o bueno, tengan seleccionado lo que es la función de tape, en la posición de tape. Posiblemente al hacer continuous playback, ahí sí necesiten colocarlo en la posición dubbing, porque pues bueno, tiene un mecanismo que así lo detecta. Se acaba la cinta de la bandeja A y le sigue con bandeja B. Ahorita vamos a hacer una prueba, solamente vamos a finalizar lo que es las pruebas de grabación y vamos a grabar directamente desde la radio. Ok, entonces vamos a escuchar. A lo que dijo Rafael Cardona, no me puedo quedar callado, Pepe. Ok, esa parte del diálogo que están teniendo vamos a grabarlo. Rec. Ahí está grabando. Vamos a escuchar. Que fue diputado federal, el licenciado Javier Michel Vega. El licenciado Javier Michel Vega era amigo de José de Jesús Limón, que tú tienes la edad para recordar que fue gobernador interino de Jalisco unos meses cuando Juan Gil Preciado fue ministro. Ok, vamos a seleccionar tape. Ahí ya la radio ya está apagada. Subimos volumen y vamos a regresar la cinta. Detenemos. Vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. El licenciado Javier Michel Vega. El licenciado Javier Michel Vega era amigo de José de Jesús Limón, que tú tienes la edad para recordar que fue gobernador interino de Jalisco unos meses cuando Juan Gil Preciado. Ahí está. Ok, y todo lo hemos grabado encima del mismo cassette. Ok, por si acaso nuevas generaciones se preguntan, ¿un cassette se puede grabar varias veces? Claro que sí. Ok, bueno, entonces vamos a finalizar lo que son las grabaciones tanto de cassette a cassette como de radio a cassette, pruebas de reproducción. La última prueba que nos falta precisamente es sacar señal de audífonos hacia sistema de bocinas externo y también hacer la prueba de playback continuo, es decir, si tenemos o estamos reproduciendo música de este cassette,
Bueno, vamos a poner mejor un cassette que ya se va a acabar. Déjenme ver. Ok, este mismo cassette. No, vamos a poner este cassette. Entonces la cinta corre de derecha a izquierda. Vamos a ponerlo así. Solamente que lo voy a regresar un poquito para que pues entienda que va a rebobinar todo hacia acá. Va a llegar a un punto en el cual se va a autodetener supuestamente. Regresamos un poco. Ahí está. Ok, un poquito. Y vamos a seleccionar dubbing, porque no creo que lo hagan en la función de tape. Ok, vamos a sacar este. Y la música que estábamos escuchando la vamos a seguir escuchando, pero acá. Ok. Ok, entonces vamos a dar pausa, play, pausa, play. Ok, así es, pausa, play, pausa y play. Ok, la posición está en dubbing. Voy a quitar la pausa. La cinta no creo que tenga nada, pero imaginen que tiene contenido, que está tocando música, solamente para comprobar que se autodetiene o se autodetiene la reproducción, y tiene que seguir con esta cassette que está aquí en la bandeja letra B. Ok, ahí va a estar reproduciendo. De hecho ya tiene volumen arriba y ese cassette no tiene nada. Entonces ahí está. Sí, efectivamente ahí lo cumplió. Ok, vamos a detener aquí también la bandeja letra B. Lo cumplió, solamente que la perspectiva de la ventana no permite mucho visualizar esa cuestión, pero la cinta que introduje realmente llegó a su fin. Ahí podemos ver que está en blanco. Ok, entonces cuando se termina este cassette, automáticamente la radiograbadora va a continuar la reproducción con la cinta que tengas en la bandeja letra B, siempre y cuando esté en posición de playback con la pausa aplicada. Ok, entonces al terminarse la cinta, bota la pausa, quita la pausa por sí solo y sigue con la reproducción de la bandeja letra B. Ok, vamos a hacerlo una vez más para que vean. Mira, regreso. Ok, esto lo hicimos en la posición de dubbing. Vamos a ponerlo en la posición de tape por si acaso, para salir de dudas si forzosamente tiene que estar en la posición de dubbing o lo puede hacer también en la posición de tape. Ok, aquí ya rebobiné un poquito. Ok, ahí hay cinta, ya no está en blanco, solamente un poquito para que, bueno, hay que un piquitito más. Ahí está. Vamos a darle pausa, play, y en este caso también pausa, play. Ok, va a empezar a tocar supuestamente la música. Al quitar la pausa ya empieza a reproducir, y vamos a echar un vistazo. Mira, ahí está. Ok, y ya sigue con la casetera letra B. Casi no se ve aquí los cassettes. Ok, ahí está. Entonces la reproducción continua, por lo que podemos ver, la puede llevar a cabo, no importa si el selector, este selector que está en la parte superior, se encuentra en la posición de tape o está en la posición de dubbing. Ok, no importa si está en cualquiera de ellas dos, lo va a realizar. Tienes un cassette reproduciendo aquí, se termina y
le sigue con el cassette que tengas colocado en la bandeja letra B. Claro, ambos tienen que estar en playback, pero el de la bandeja letra B tiene que estar con la pausa aplicada y el playback. Ok, cuando se termine ese lado, quita por sí solo la pausa, inmediatamente va a comenzar a reproducir el cassette que esté aquí. Una vez que se termine el cassette, ya va a dejar de reproducir la música. Ok, entonces bueno, entonces al menos lo que es el playback lo está haciendo el autostop, perdón, lo está cumpliendo bandeja letra A. Vamos a checar un poquito aquí la bandeja letra B. Ok, vamos a darle playback. Ok, tiene que llegar un momento en el cual se autodetenga. Ahí está, perfecto. Ok, si lo cumple. Entonces la función de autostop la cumple en ambas bandejas. Ok, por lo cual, por ejemplo, si tú estás escuchando un cassette aquí, se termina ese cassette, sigue con el que está en la bandeja B, se termina el que está en la letra B y el equipo se va a autodetener, lo cual significa que el equipo se va a quedar apagado. No tienes que preocuparte por ir a apagarlo manualmente, desconectar, lo que sea, porque el equipo al autodetenerse es como que solito se autoapaga, entonces ya no está consumiendo electricidad. Ok, y a ver, nos está haciendo falta, dije que la salida de audífonos. Vamos a conectar, a ver, vamos a poner este aquí. Okay. Es el mismo cassette pero por lado opuesto, y vamos a colocar aquí nuestro cable de 3.5 milímetros en donde dice salida de audífonos, y aquí está en tape. La posición de tape o dubbing es radio apagado. Ok, hasta que no le des playback o adelantar va a hacer algo el equipo. Ok, entonces vamos a darle, ok, aquí ya está el máximo, volumen al mínimo, voy a ir subiendo poco a poco, playback, ahí va, ahí está. Vamos a quitar el cable, quitamos pausa. Ahí se había acabado. Ok, listo. En este caso, este equipo cuenta con un interruptor que es el refuerzo de bajos, que a decir verdad, en este modelo se me hace como que suena muy saturado el refuerzo de bajos, la verdad. Se oye muy retumbante. Me gusta más cómo se escucha así sin el refuerzo de bajos. Ok, se escucha muy bien así. Y prefiero mejor escucharlo sin el refuerzo de bajos, ya que como dije es como que muy saturado. Ok, vamos a, bueno, así vamos a llegar al final de este equipo. Recuerden que en la descripción vamos a dejar un enlace directo vía Instagram para que puedan escuchar estas cintas que son del tipo metal.
pero reproducidas en este equipo. Ok, vamos a reproducir ambas cintas en este equipo con música que tiene copyright, para que puedan tener una mejor perspectiva, una mejor opinión acerca de este radiograbadora de Magnavox. Ok, entonces pues bueno, de esta manera vamos a llegar al cierre de este video, no sin antes pedirles por favor que nos apoyen con un like. Si les pareció interesante el video, comenten, compartan y suscríbanse para estar al pendientes de nuevas actualizaciones. Si les interesó este equipo u otros que tenemos, no se olviden de visitar también nuestra tienda en línea. En la descripción está el enlace directo. Cada actualización de videos es un producto nuevo aquí en la tienda, y pues de esa manera pueden estar al pendientes de actualizaciones para saber si hay un producto nuevo aquí en la tienda. Escándalo aquí con los perros. Bueno, entonces de esa manera les digo, llegamos al final. Recuerden que en la descripción va a estar el enlace directo a nuestra tienda en línea, también un enlace directo vía Instagram con música que tiene copyright, y de esa manera tienen todavía una mejor perspectiva. Ok, entonces pues bueno, veredicto final, pues este equipo la verdad está cumpliendo con su función de reproducir y grabar muy bien las cintas. Cumple efectivamente la función de playback, reproducción continua. Aquí termina el cassette, le sigue con letra B. También logra sintonizar bien los cuadrantes. Le va a hacer falta una mejor antena que lo que acabamos de observar, porque definitivamente no la ayuda. Y pues en términos generales el equipo todavía está muy bien, físicamente está muy bien. El bajo es el único, el refuerzo de bajos me parece que está por demás, está innecesario. Eso lo encuentro muy saturado el bajo, pero pues a pesar de ello se escucha bien. Ok, y pues lo mejor, tiene sus bandas nuevas. En este caso me parece que son 4 bandas. No recuerdo si son 3 o 4 bandas que ocupa este equipo, pero por seguridad, más que nada por cuestiones de garantía, tanto para el cliente como para uno. Ok, obviamente no quiero que la persona pues a los 2-3 meses tenga así el inconveniente de que, ¿sabes qué? Ya no toca el equipo. Entonces quiero que el equipo esté 100% seguro que va a estar funcionando todavía un buen tiempo. Ok, aunque recuerden que es importante guardar este tipo de equipos de reproductores de cinta en lugares con temperatura pues adecuada, no temperaturas extremas, porque al final de cuentas es caucho las bandas, y con temperaturas extremas o muy calientes se logra derretir y se alcanza a ir se ensancha la banda, entonces más rápido se vence. Ok, bueno, ahora sí despedimos el video. Entonces espero les haya gustado. Si es así, por favor comenten y compartan, apoyen con un like. Saludos a todas las personas que nos ven. Saludos a One Mystery, que ahora sí ya le tocó ver un equipo de doble casetera, radiograbadora doble cassette. Y saludos a Marcelo Valenzuela, saludos a Iván, saludos Gabriel, y a todas las personas que nos visitan. Yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos hasta luego. Bye bye.